Ya el domingo que viene va a estar predicando el pastor Pedro, si Dios permite. Quiere venir, además de conocer, quiere venir a acompañarnos con la palabra. Entonces yo, como este es el último miércoles, tengo aquí una enseñanza que se llama una vida sabia o una vida insensata. Una vida sabia o una vida insensata o una vida desatinada. Estemos en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, y en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el verso, empecemos desde el verso 18. Vámonos hasta el verso 23. Verso 18 hasta el 23 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Si somos de Cristo, Cristo es de nosotros, Cristo es de Dios, de nosotros somos de Dios. Sencillamente, entonces necesitamos vivir vidas sabias y no estar viviendo vidas insensatas. En los años que nosotros tenemos de servir al Señor, yo y ustedes, nos ha tocado presenciar milagros de Dios en las vidas de las personas que tienen fe para recibir el milagro. Siempre, la gran mayoría hemos sido testigos de milagros que Dios ha hecho. Y también hemos visto a muchas personas que llegan al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y se mantienen firmes sin fluctuar aún en medio de las pruebas. Conocemos personas de esas, pero lamentablemente también conocemos a muchas otras personas que se dicen cristianos y que flaquean, se mantienen como una veleta, como así, como pan de lenteja, se mantienen sencillamente con muchas dudas, les entra el desánimo y se apartan del camino del Señor, a pesar de que aún en la iglesia se les encomienda un ministerio o sencillamente se les tiene preparado para un ministerio y han recibido, tienen dones espirituales, los tienen, pero sencillamente flaquean, se desaniman. La gran diferencia entre los que perseveran, están firmes, y los que se apartan es clara. La diferencia es el fundamento sobre el cual han edificado su vida. Los que no tienen un fundamento correcto, al venir la prueba, son derrotados, se desaniman y piensan hasta que no vale la pena seguir el cristianismo. En cambio, los que tienen el fundamento correcto, cuando viene la prueba, permanecen firmes porque tienen un fundamento correcto. Jesús
escogió 12 discípulos. Y escogió 12 discípulos y los capacitó por 3 años y medio a esos discípulos. En esos 3 años y medio fue haciendo como un colador y quedaron 11, ¿cierto? Porque hubo uno que no era de él, no era de ahí, el grupo. Pero con esos 11 se dedicó a trabajar un discipulado intensivo, teórico y práctico. Teórico les hablaba, práctico es que los metía en pruebas, en situaciones, y 24/7 con ellos. Toda la semana, todo el tiempo. Y después de que los hubo capacitado y los hubiese enseñado el fundamento correcto, sencillamente los bautizó en el Espíritu y los mandó a predicar el Evangelio por todo el mundo. Si ustedes miran los discípulos, la vida después de que Jesús ya los soltó, tomaban decisiones firmes. Pedro antes no tomaba decisiones sabias, no vivía sabiamente, ni Juan, ni Mateo, ninguno, pero después empezaron a tomar decisiones sabias y fueron sabios en todo lo que hacían. Irónicamente, hoy en día en las iglesias la gente no es discipulada. Muchas iglesias nombran líderes o imponen manos a la ligera. Imponer manos no significa imponer las manos para orar. Imponer manos es designar a una persona para un ministerio. Vayan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 5, porque es que hago esta claridad porque es que hay gente que diga, impóngame las manos. ¿Para qué? Yo puedo orar con usted sin imponerle las manos. Yo puedo orar y si yo estoy orando por teléfono, ¿cómo le voy a imponer las manos? Entonces imponer las manos no es que yo le tenga que poner la mano en la cabeza, en la frente. Eso no es imponer manos. ¿Qué les dije que buscaran? El verso 22. Esa vez. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, conserva que puro, le dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, es decir, no ponga líderes, no ponga gente por rosca, no ponga gente porque le parece bien preparado, sin disipularlo, sin capacitarlo, sin madurarlo, sin enseñarle el fundamento. No lo ponga a hacer una cosa porque sale participando de pecados ajenos, es decir, esa persona mete las 4, el culpable es uno. Participa de pecados ajenos. ¿Sí? Sencillamente son las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo. Y entonces aprovecho eso para decirles que aprendan por fin qué es imponer las manos. Aprendan por fin qué es imponer las manos. Es delegar a una persona para un ministerio y no se puede hacer sin antes sembrarle el fundamento que es, porque si no yo salgo participando de pecados ajenos, de pecados de ellos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Y entonces es un error uno poner personas que no tienen un fundamento firme. Pastor, yo quiero predicar, pero a ver el fundamento. Ya cambió esa vida. Que Cristo está edificando sobre la roca. O tiene una vida disipada, loca. No se puede. No se puede. Y todos nosotros, entonces, estamos viviendo una vida que es sabia o que es insensata.
porque todos nosotros tomamos decisiones. En algún momento de la vida usted y yo tomamos decisiones, y son esas decisiones las que nos dicen si vivimos una vida sabia o vivimos una vida insensata, de acuerdo al fundamento en el que estamos edificando. Si la vida de nosotros está edificada sobre la roca que es Cristo, tus decisiones tienen que ser sabias. Si vos todavía estás edificando sobre la arena, tus decisiones son insensatas y vas a vivir una vida insensata. El factor más importante para nosotros es si buscamos o no la guía de Dios antes de tomar cualquier decisión. Y no me levanten la mano, porque yo sé que vos y yo hemos tomado decisiones sin preguntarle a Dios. No me levantan la mano, es porque es así. Y tomar una decisión sin buscar a Dios es una insensatez. Aquellos que basan sus decisiones en su propio razonamiento o en sus deseos o porque otro le dijo, entonces esas personas sencillamente han ignorado a Dios, quien es la única fuente de la verdadera sabiduría. Entonces vos recibís el consejo de una persona y tomás una decisión, ¿sí? O sencillamente razonás y pensás y voy a tomar esta decisión, ignorando a Dios, que es la verdadera fuente de la sabiduría. Muchos cristianos se les olvida que todas las decisiones traen consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. Si las toma bien, son buenas consecuencias. Si las toma mal, son malas consecuencias. ¿Cierto? El mundo en el que vivimos nos incita, nos llama a disfrutar la vida que nos presenta, a disfrutar esto que nos presenta el mundo, sin pensar en las consecuencias. Disfrute, mijo, esta vida es para vivirla, disfrútela, y no pensamos en consecuencias. Pero recordemos que desde el huerto del Edén, Dios nos hizo ver que las decisiones insensatas traen malas consecuencias. Desde el huerto lo vemos. Adán y Eva tomaron unas decisiones sin contar con Dios, y aquí las estamos pagando todos. No las debiéramos de estar pagando ya porque ya recibimos a Cristo, pero nos falta vivir una vida sabia, fundamentados en Cristo. Familia, vos y yo debemos darle la prioridad a Dios en cada decisión. Debemos darle la prioridad a Dios en cada decisión, pequeña, mediana o grande la decisión, pero tienes que darle la prioridad a Dios. Cada vez que vos y yo tengamos que tomar una decisión, hágase la pregunta: ¿le agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? El Señor quiere, desea, anhela que nosotros clamemos por su sabiduría, que vivamos lo mejor posible. El Señor quiere que nosotros no tomemos decisiones insensatas. Él quiere que nosotros lo busquemos, porque nos fundamentamos en Él. La Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría. Y ahí en el capítulo 5, en el capítulo 3, perdón, de Primera de Corintios,
dice que hay dos tipos de sabiduría. Los corintios eran personas que sencillamente se les tenía como personas muy inteligentes en la época. Pero Dios, usando al apóstol Pablo, les recuerda que la sabiduría de ellos venía a ser sin valor alguno, que esa sabiduría de ellos no tenía ningún valor. Ahí tenemos, nadie se engaña a sí mismo en el verso 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Dios les manda a decir a los corintios y a nosotros, esa sabiduría del mundo, eso no es nada para con Dios, eso será malicia, como llaman aquí a los paisas, malicia indígena, pero eso no es sabiduría. Y entonces el pasaje afirma que el hombre nosotros no tenemos ninguna razón para jactarnos de ser sabios. El único que puede decir que es sabio es Dios, solo Dios. La verdadera sabiduría consiste en ver la vida desde el punto de vista de Dios. Entonces, ¿querés ser sabio? Empezá a ver la vida como Dios te la muestra. Es ver la vida desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista tuyo. Y luego de ver la vida desde el punto de vista de Dios, poner en práctica lo que nos enseña su palabra. Ahí tenemos un hombre o una mujer sabia. Veo la vida como Dios la pone, como Dios la pinta, y luego que leo la palabra, pongo en práctica. Y ahí tenemos un hombre o una mujer sabia. Solo el que ve la vida como Dios la ve y la pone en práctica, lo que dice para vivir esa vida. Esto significa que aquellas personas que dicen, no tengo tiempo para leer Biblia, ya han escogido un tipo de vida y es una vida insensata. Qué duro eso, ¿no? Si aquí hay alguno que no lee Biblia, que dice que no tiene tiempo, ya escogió una vida insensata. Como dice una amiga, así de fácil, así es sencillo. Pastor, no tengo tiempo para leer Biblia. Ya se sabe qué vida escogió. Es una vida insensata, no es una vida sabia. La gente se engaña a sí mismos al pensar que pueden vivir lejos de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo piensan que pueden ser felices y exitosos. Ninguna persona es feliz y exitosa sin la palabra de Dios. Podrán llegar a tener éxito económico, podrán llegar a tener fama, pero no son felices ni exitosos. Se necesita la palabra de Dios, se necesita ser sabio. Se necesita ser sabio, y para ser sabio se necesita vivir la palabra y ponerla en práctica. Por eso, solo por medio de las Sagradas Escrituras es que podemos llegar a tener sabiduría, y sabiduría que proviene de nuestro Señor, solo por medio de la palabra. Hay gente muy eminente, hay gente muy inteligente en sus carreras, en sus profesiones, pero mientras les falte la palabra no son sabios. Son inteligentes, pero no son sabios. ¿Y cómo se nota? En que usted conoce gente muy inteligente, pero no son capaces de sostener un matrimonio, no son capaces de sostener una familia, y son famosos, y están en puestos de eminencia. En cambio, ve una persona cristiana que no es ningún famoso, pero ahí está con su negrito, con su negrita, está con sus hijitos, está ahí, y ta. Ese es un sabio. Amén.
considerar la grandeza de la sabiduría de Dios. Es que Él es omnisciente. Eso significa que tiene un conocimiento infinito de todo. Y esa es la sabiduría que Él nos da. Por eso es que hay que buscarlo, hermanos. A Dios nada lo sorprende. Nada lo sorprende. No hay nada que lo sorprenda. Sencillamente, pues Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y entonces a nosotros nos sorprende una noticia. Uy, lo que pasó. Y entonces se nos vuelve una bomba. Y Dios sentado en el trono y yo ya sabía que eso iba a pasar. Entonces, como a Dios nada lo sorprende, Él no tiene que cambiar nada de lo que ha expresado en su palabra. Él lo ha expresado y ahí está. Nada lo sorprende, nada. Es sencillamente su palabra, es sí y amén. Por eso es que la Biblia dice, cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará, siempre permanecerá. El Señor nos conoce a cabalidad y sabe cuáles son cada una de nuestras necesidades. El Señor sabe que te duele, ¿o no? Sí. El Señor sabe que quieres para entrar. El Señor sabe lo que vos estás planeando. El Señor sabe cualquier cosa que vos quieras. Y vos sufrís porque querés, pero la otra cosa es decirle, Señor, ya usted sabe. Y entonces yo tengo calma, Señor, yo más bien me voy a dedicar a orar y a esperar en usted y en esa sabiduría para tomar una sabia decisión. Porque sencillamente yo estoy parado sobre la roca, mi fundamento es sobre la roca, y aunque yo no vea nada alrededor, usted ya sabe qué va a pasar conmigo. ¿Me escuchen, hermanos? El conocimiento que nosotros tenemos, la universidad, todo eso, lo que aprendemos, eso está relacionado con la mente. Pero la sabiduría está relacionada con el corazón, con el espíritu. Entonces, por eso es que yo puedo adquirir mucho conocimiento y no tener nada de sabiduría. Y sale siendo rico es el que es sabio, porque está relacionado con el corazón y con el espíritu de Dios. Por eso conocemos mucha gente que son muy inteligentes, pero nada de sabiduría. Aquellas personas que escogen vivir lejos de Dios es porque quieren depender de sí mismos. Yo dependo de mí mismo, entonces no necesito a Dios. Pero a pesar de lo bien que puedan prepararse, las circunstancias inesperadas que nos visitan destruyen la falsa ilusión que tenían. Es decir, una persona llega y se prepara y dice, yo puedo vivir de cuenta mía, yo voy a preparar, voy a trabajar, horas extras, trabajo más y más y más. Y le pasa como aquel rico que estaba acumulando cosas y el Señor lo visitó y ¿saben qué le dijo? ¡Necio! ¿Y para qué va a ser? Lo sorprendió con la muerte. Le digo, usted está trabajando mucho, hijo, pero eso no es para usted. Eso no lo va a disfrutar porque no es sabio. Entonces, sencillamente, uno necesita adquirir sabiduría para que esas ilusiones no se le vayan como sencillamente como el viento. La única seguridad genuina y eterna la podemos hallar en Jesucristo. Amén, amén. La seguridad genuina y eterna. 1 Corintios 3, verso 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dice que nosotros somos de Cristo y como somos de Cristo y Cristo es de Dios,
Entonces nosotros debemos aferrarnos a Él para que nos dé sabiduría y tengamos vidas sabias. Pero eso no va a ser para dentro de un año. Eso es para hoy. Señor, yo soy suyo y yo necesito la sabiduría suya para enfrentar esta situación en la casa, con los hijos, con el trabajo, con el negocio, con lo que tengo, con el ministerio. Señor, yo necesito sabiduría. Porque si vos seguís viviendo de cuenta tuya, entonces estás viviendo una vida insensata, una vida desatinada. Nosotros ahora en el Instituto Bíblico estamos estudiando la teología del sufrimiento. Y aunque nosotros no siempre comprendemos por qué permite Dios que suframos, podemos confiar que siempre el Señor va a escoger lo mejor para nosotros y que el Señor nunca nos va a abandonar. Amén, amén. Así suframos. Amén. Y vale la pena recordar que estamos estudiando que en la Biblia, ¿saben cuál es la tarea que tienen los estudiantes de la Biblia? Buscarse un personaje de la Biblia y hablar del sufrimiento que esa persona tuvo. Y si es posible encontrar uno que no haya sufrido. Pero ¿saben qué? No lo hay. No lo hay. Y aunque no entendamos nosotros que también sufrimos, lo que sí tenemos que tener la certeza es que nuestro Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará, así estemos sufriendo. Amén, amén, amén. Nosotros pertenecemos a Dios porque hemos sido apartados para Él. Si nosotros permitimos que el Señor viva dentro de nosotros, Él nos va a guiar fielmente en cada decisión que tomemos. ¿Por qué no te tomas un ratico más antes de tomar la decisión y te pones de rodillas? Señor, yo creo que esto es así, pero dígame usted si está bien. Y si no, Señor, quíteme esta idea. Pero no, los afanes, las carreras, las ganas de las cosas y nos hacen meter la cabeza por unas endijas por lo que no caben. Después el problema es sacar la cabeza de ahí. Si permitimos que el Señor viva con nosotros, en nosotros, seguramente Él nos va a guiar a toda decisión. Escuchen, el conocimiento humano, sumen todo el conocimiento humano, todo lo que tenemos. Piensen en que juntemos la gente, el ingeniero, el arquitecto, el médico, todo esto, y cojamos ese conocimiento y digamos, Señor, mire todo lo que conocemos. Escuchen, y todo ese conocimiento humano es como un granito de arena comparado con la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a decir nosotros que sabemos algo? El que sabe, Dios. Entonces vos y yo no tenemos razones para que estemos ansiosos o para que estemos temerosos acerca del futuro, pues vos y yo podemos confiar en que el Señor, que es soberano sobre todos los eventos de nuestra vida, tiene completamente dominio sobre nuestro futuro, presente y futuro. Y entonces no hay razón para estar ansiosos, no hay razón para estar temerosos. Si nos guía con su poderosa mano, vos y yo podremos enfrentar problemas, dificultades, tribulaciones que no somos capaces de soportar en nuestras propias fuerzas. Miren esos mártires de la Biblia. ¿Ustedes creen que si no fuera por Jesús, ellos hubieran podido llegar a enfrentar ese mundo que les tocó con los emperadores romanos y sencillamente pararse de frente y decir, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres, y decirle a esos mandatarios, ¿verdad? Si no fuera por Jesús que los estaba ayudando a llevar esa situación? Escucha a Dios.
obedezca a Dios paso a paso, Él nos guiará sin que nos equivoquemos en nuestras decisiones. La sabiduría del mundo ve la vida desde el punto de vista del ser humano. La sabiduría, el conocimiento del mundo ve la vida desde el punto de vista del ser humano. Las personas que viven pensando que saben, piensan que van a hallar felicidad por medio del intelecto, por medio del conocimiento que adquieren, por medio de las posesiones materiales. Yo sería feliz si tuviera una finca, yo sería feliz si tuviera un carro, yo sería feliz si tuviera a fulano de tal, una mujer, o a fulana de tal, ¿no? Y resulta que consigue las cositas y ve que no es la felicidad. Sin Cristo no hay ninguna felicidad. Nada de eso puede llevarnos al cielo. Vayan a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, el verso 15. Y Santiago menciona 3 adjetivos que describen ese tipo de sabiduría. El versículo 15. Hablamos desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, de eso no hay aquí, y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Escuchen, si hay celos, si hay contenciones, si hay problemas, eso no es sabiduría, y eso no viene de lo alto, sino que esa sabiduría es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que se maneja entre los seres humanos, el conocimiento terrenal, está limitada a las limitaciones humanas, al raciocinio humano. Aunque el hombre ha hecho grandes avances en la ciencia, todavía, escuchen, la comunicación es uno de los avances más grandes de la ciencia. Usted coge un celular ahora y se comunica con España. ¿En cuánto demora uno para comunicar con España? Un minuto, menos. Escuchen, hay un avance terrible, tremendo en las comunicaciones, pero no hay felicidad en las familias, ni hay comunicación en las familias. Miren una familia hoy en día en el comedor, cada uno con su celular y comiendo, y no se hablan entre ellos. Y la comunicación es lo que ha revolucionado el mundo. Hay comunicación fácil con España, pero con el que está ahí en la mesa conmigo, no hay palabras. Cómo hemos avanzado, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo está este mundo de avanzado? Ya no nos hablamos en la casa. Tremendo, ¿no? Qué contradicción de la vida. Entonces eso es sabiduría terrenal, que logramos tenemos unos grandes logros a nivel de ciencia, pero no somos capaces de vivir en una familia unida, no somos capaces. Se necesita sabiduría celestial. Yo les conté que hace 2 años estuve en un retiro de pastores. Nos dieron un regalo y pudimos estar por ahí en un hotel 5 estrellas descansando 4 días. Lindo eso, hay que volver. ¿Y saben cuál fue la condición? Usted, si va a llamar a la casa a su esposa o a sus hijos, lo hace por la noche. El celular no lo trae al comedor para que vamos aprendiendo a comunicarnos entre nosotros. Y los pastores no podíamos
aquí algo, por lo menos ya no lo pongo sobre la mesa. Entonces esa sabiduría es terrenal, es sabiduría animal. Dice también que esa sabiduría es animal porque sencillamente cada persona tiene dentro de sí una naturaleza que le incita a hacer aquello que le agrada. Usted no me diga nada, usted no me diga nada, yo hago lo que a mí me parece. Y por eso nos sentimos tentados y nos resistimos a hacer la voluntad de Dios, porque esa parte de la naturaleza caída todavía está presente en nuestra vida. Dígale usted alguna cosa a una persona, a uno de los hermanitos de la iglesia, para que yo sepa por qué me tiene que llamar la atención con eso. Hagan el ensayo y quieren un problema. Esa sabiduría la llama Santiago terrenal, animal y diabólica. ¿Y diabólica por qué? Porque la raíz de la sabiduría de este mundo se encuentra en Satanás. Satanás, a lo largo de la historia de la humanidad, ha tratado de usar la misma mentira que usó con Eva cuando la convenció de que eran lo suficientemente inteligentes para no necesitar de Dios. Eso fue lo que convenció Satanás a Eva. Usted puede vivir sin Dios. Él le dijo que no comiera de... No, usted coma, que tranquilo, usted puede vivir aparte de él. Y la convenció de que podía vivir sin Dios. Y eso es lo que anda en este mundo. Por eso es diabólica. Porque ustedes encuentran muchachos, encuentran personas en las unidades, en los colegios, y dicen, yo tengo mi propio Dios. Yo no necesito ese Dios tuyo, ese Dios que vos crees. Yo puedo vivir sin ese Dios. Esa sabiduría es diabólica. Entonces Santiago la llama terrenal, no más animal y diabólico. Y nosotros necesitamos aprender a vivir sabiamente. Necesitamos aprender a vivir sabiamente.